Buenas tardes, estimadas y estimados participantes de este webinar. Un tema muy importante que tenemos que conversar con ustedes referente a la ansiedad laboral en tiempos de la pandemia COVID-19. Si hacemos un recorderis al 6 de marzo de este año, cuando se da el primer positivo a nivel país, comenzamos a nivel de todas las personas a tomar un nivel de ansiedad, de angustia, de preocupación referente a cómo se va a manejar esto en el país, cómo podremos nosotros como sociedad hacer contención a este nivel de pandemia mundial, donde países desarrollados se la han visto a poquitos para poder contener algo que en forma invisible está generando una gran mortalidad. Estaba viendo un evento en Nueva York sobre contenedores llenos de cadáveres, donde uno se queda pensando, gracias a Dios que Costa Rica supo manejar esto desde el 6 de marzo en una forma adecuada y específicamente poder generar un control de los efectos adversos que esta pandemia está desarrollando en los diferentes países. Dentro de todo este contexto, cuando hablamos de ansiedad laboral, vamos a empezar a comentarlo con las personas que trabajan en el ámbito sanitario, donde vemos que es la primera línea de ataque al proceso de esta pandemia. ¿Cuánta ansiedad puede estar desarrollando este equipo de salud que está en hospitales nacionales, en el centro COVID, antiguo Centro Nacional de Rehabilitación, en las áreas de salud donde se da en algún momento el test de diagnóstico de la enfermedad del COVID-19? Y vemos cómo este personal puede estar expuesto a una condición laboral en la cual obviamente va a haber ansiedad, va a haber una serie de elementos de temor, de angustia, que son normales y partes del proceso natural de esta situación en la cual personal de salud se ve expuesto a riesgos que conllevan a que esa emoción como respuesta al estrés laboral, que es propiamente la ansiedad, emoción que en algún momento también va a tener, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde hay una serie de elementos en el árbol de la ansiedad. La ansiedad como propósito de vida es a veces una respuesta emocional que nos ayuda o contribuye a que podamos generar respuestas defensivas ante ciertos mecanismos del estrés laboral y también ante ciertos mecanismos de riesgo. En esa condición del nivel de ansiedad que podamos ir padeciendo, nosotros tenemos que ir al contexto de cuál es nuestro ámbito de trabajo, cómo nos estamos desarrollando en este ámbito de trabajo, cuáles son las cosas que nos causan estrés, puede ser el exceso de trabajo, horarios continuos, la cantidad de carga laboral, puede haber también todo un factor externo que tenga que ver con aspectos emocionales, con aspectos económicos, con aspectos en los cuales cada persona tiene su propia realidad en este momento en el ámbito laboral, y vemos cómo se puede ir generando una serie de situaciones en las cuales el contexto de la ansiedad laboral nos puede llevar emocionalmente a generar un problema inclusive de calidad del trabajo. Y aquí yo les lanzo la primera consulta a ustedes para que dentro de una hora podamos ir viendo este asunto. ¿Cuánta ansiedad genera mi trabajo en estos momentos de pandemia? ¿Cuánta ansiedad se puede desarrollar en mi ámbito familiar por situaciones como la parte económica, el temor a contaminarme con el COVID-19, a poder contaminar a mis familiares,
por el tipo de trabajo que yo desarrollo, si trabajo en el ámbito sanitario, si trabajo con la policía, si trabajo con los sistemas de emergencia nacional, si trabajo con equipos que están en el día a día en la calle desarrollando labores fundamentales en el combate de esta pandemia, o si por alguna circunstancia me tengo que relacionar para poder subsistir a nivel comercial en diferentes ámbitos de riesgo que puedan contaminar. Y es así como nosotros en este árbol de la ansiedad vamos a ver una serie de aspectos que están precisamente alineados dentro del concepto de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, vamos a tener situaciones de pánico, vamos a hablar de fobias de todo tipo, desde la claustrofobia hasta la agorafobia, que es cuando en lugares abiertos siento temor, siento angustia, siento esa ansiedad que me va a generar una respuesta de miedo. Voy a tener ese elemento también que está unido a la ansiedad, que puede ser un estrés postraumático por alguna situación que se ha dado de duelo a nivel familiar, por alguna situación de accidente, por alguna enfermedad, por tener familiares hospitalizados, por tener una condición de pánico, de hipocondría, aquel nivel de situación de ansiedad que me lleva a autoenfermarme, a generar una serie de síntomas inexistentes de aspectos psicosomáticos que podemos padecer muchos bajo esta condición. El trauma o abuso, la resistencia que pueda dar en verdad ciertas condiciones, tener una baja autoestima, desconfianza inclusive con los demás. A veces todo este nivel de situaciones, la ansiedad me puede llevar a tener todos esos mecanismos, acumulación de emociones negativas, desequilibrio precisamente en mi conducta, miedo. Puedo estar basado en una serie de creencias de todo tipo que me puedan generar también ansiedad ante las circunstancias actuales de una pandemia como la que estamos padeciendo, ser obsesivo compulsivo, la negación a ciertas situaciones. A veces nos enfrascamos mentalmente en una serie de situaciones de ansiedad que están correlacionadas con todo esto que estamos viviendo, donde cambiaron nuestros hábitos por este aislamiento personal, donde por seguridad y por salud tenemos que todos y todas cuidarnos de no contaminarnos, sabiendo de que es una enfermedad que te puede llevar a la muerte o a algún ser querido, producto de que le llevamos a la casa precisamente el virus. Hay personas que son obsesivas en el tema de perfeccionismo, que también a nivel del ámbito laboral podrían tener algún tipo de condición o situación que lo lleva a mantenerse ansioso. Hemos tenido también muchos ejemplos a nivel de las instituciones en lo que es el síndrome de ansiedad, que lleva a padecer de una serie de síntomas inexistentes que al hacer exámenes de diagnóstico no existe una cardiopatía, no existen problemas de salud como tal, pero te sientes mal, te sientes que algo pasa en mi interior y todo se va al concepto de ese raciocinio que estamos generando en base a una situación que no podemos sobrellevar, y es entonces cuando necesitamos la ayuda de profesionales que nos ayuden a salir de esa crisis. Vemos también dentro de ese árbol de la ansiedad la codependencia que se pueda generar tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de estar asistiendo a los hospitales en cada momento, bajo cualquier circunstancia, por el simple hecho de sentirme ansioso. Esto hace que inclusive se sature el sistema, y en estos momentos en que todas y todos tenemos que visibilizar la importancia de que el sistema de salud tenga la capacidad para la posibilidad de que haya un revuelo en la curva del COVID-19, y no podemos saturar los servicios a veces por algunas situaciones que pueden ser manejadas bajo otra situación. Y vemos entonces cómo la ansiedad tiene una serie de ramas y una serie de elementos que van relacionados precisamente en ese concepto de que la ansiedad puede tener múltiples situaciones que la correlacionan en base a su forma en que nosotros nos afecte, en la forma en que lo podemos abordar. Y quiero hablar acá también de otro elemento que es
la parte espiritual, cómo las personas se fortalecen en su interior cuando pueden ir manejando situaciones en base a mi fe, en base a mi fortaleza espiritual, en base a algunos parámetros, cada uno en su fe, de oraciones y de elementos que también ayudan mucho. Y hay evidencia de que las personas se fortalecen mucho en esa fe interior, en esa voluntad de querer mejorar. Ubiquémonos en el escenario Costa Rica en este momento, cuando tenemos un país inmerso en una lucha continua, donde mucha gente está en desempleo, donde mucha gente ha perdido la capacidad adquisitiva porque no puede desarrollar su comercio emprendedor, donde cerraron muchos restaurantes, comercio de diversidad de cosas, limitaron su recurso humano por no poder tener, obviamente, la capacidad instalada en este momento, dado que las ventas no se están generando en forma adecuada. O vamos a nivel del teletrabajo, donde múltiples instituciones han generado para la seguridad de cada persona lo que es el teletrabajo y cómo las personas que laboraban en diferentes estructuras organizacionales tienen que, dentro de su ámbito del hogar, trabajar y desarrollar un espacio, pero un espacio que a veces puede ser inadecuado, de repente tienen mucho ruido, de repente no se concentran, de repente sienten la presión de que a nivel laboral se le está generando una serie de obligaciones que tiene que ir cumpliendo en su ámbito laboral y tiene cierta limitación de tecnología o tiene cierta limitación en cuanto a las condiciones para poder generar ese buen teletrabajo. Entonces veamos cómo todas las personas en este momento a nivel laboral y a nivel de las personas que tienen emprendedurismo y de las personas que tienen empresas, las grandes organizaciones, todas se han visto en algún momento ansiosas por el tema de la disminución de recursos, por el tema de la limitación que tenemos para poder desarrollar en gran forma mucho del gran trabajo que se desarrolla en el país. Y vemos también las carencias que cada persona tiene dentro de este ámbito de el aislamiento personal, dentro del ámbito de la limitación de recursos económicos que se ha dado fuerte. Pero hay algo importante, estaba viendo ayer un análisis que hacían sobre el alto costo de la luz y del agua en momentos en que ha disminuido el recurso económico. Todo eso pone a las familias y a las personas que están trabajando en teletrabajo y en las casas ansiosos porque es un tema económico, obviamente que hay que pagar, pero entonces el análisis viene en ese equilibrio de poder darle a la sociedad y a las personas precios adecuados dentro de la crisis, porque estamos en una pandemia. No se puede desarrollar el país en la forma que quiere en este momento por la misma condición de toda la crisis como tal. Entonces necesitamos crear un equilibrio. Un equilibrio oferta y demanda en el cual también hay un equilibrio de costos para poder que las personas en verdad puedan pagar sus obligaciones. Este tema que les hablaba del agua y la luz es un tema país que obviamente puede perjudicar a muchas personas en alguna forma en este momento en el poder adquisitivo ha disminuido. Entonces parte de todos los mecanismos que nos puedan ir generando ansiedad. Ok, vamos a definir el concepto de ansiedad como el estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia y desesperación permanente. Puede afectar a personas de todas las edades y sobre todo aquellas que están sometidas a una tensión familiar o laboral constante. En muchas ocasiones se han utilizado diferentes términos para definir a la ansiedad, términos tales como angustia, miedo, estrés, temor, tensión, amenaza o nervio, pero en realidad cada uno tiene su propia conceptualización. La ansiedad es la respuesta a un estado emocional generado por un patrón de estrés. Sin embargo, vean qué interesante. Generalmente el estrés nos puede llevar a ansiedad, pero no necesariamente la ansiedad viene correlacionada con un estrés. Puede haber ansiedad psicoemotiva por situaciones personales, emocionales. Desde el punto de vista laboral, nosotros vemos que las personas llegan a veces a un momento de un síndrome que hemos definido como el síndrome del quemado.
donde la persona se siente tan presionada por la carga laboral, por el exceso de horas de trabajo, por una serie de factores también que tienen que ver con la relación con las diferentes estructuras jerárquicas de su lugar de trabajo, en donde a veces los equipos no trabajan armoniosamente o a veces hay toxicidad en el ámbito laboral, el clima organizacional de su lugar de trabajo de repente no tiene las condiciones laborales óptimas para que usted se sienta bien. Ese síndrome de burnout que les comentaba, síndrome del quemado, es parte de ese proceso también de sobresaturación que se da en las personas en la temática de cómo nosotros nos recargamos en el ámbito laboral. Los espacios para las personas trabajar cumplen una misión y una función importante en la temática también de cómo nosotros podemos tener un recurso óptimo en el ámbito laboral o un recurso óptimo en el ámbito del hogar. Ahora, en el tema de teletrabajo, si los lugares son muy calientes, si los lugares no tienen una ventilación adecuada, si el mobiliario es inadecuado para la ergonomía y sentirnos cómodos en esas horas de trabajo que estamos desarrollando, y cómo nosotros tenemos que ir viendo y viabilizando que en esta crisis que podemos definir como del latín crisis, que a su vez es del griego kaipo, que es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución. Cuando hay crisis, nos envuelve a todos. Cuando hay crisis, vemos que en un sistema en el cual está la vida en riesgo, donde hay una pandemia del COVID-19 amenazando a la humanidad a nivel global y donde el país ha cerrado fronteras, donde se ve afectada toda la economía, se ve afectada todo el ámbito de las diferentes funciones de las personas en el país, obviamente esta crisis lleva a una serie de cambios, de incertidumbres, de reacciones, de consecuencias colectivas y personales que puedan generar revoluciones. Y háganse ustedes su propio diagnóstico en esta situación de la ansiedad. ¿Cómo hemos vivido desde el 6 de marzo hasta la fecha de hoy en el ámbito de una pandemia? ¿Cómo ha sido nuestra subsistencia diaria? ¿Cómo ha sido nuestro ámbito laboral? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo estamos tal vez sobrecargados algunos, otros tal vez sin trabajo, otros con una disminución importante de sus recursos? Y recordemos que no solo tenemos el tema de la pandemia, ya de por sí la vida es compleja y hay situaciones personales, laborales, familiares, emocionales, sentimentales, económicas, de todo tipo, que nos puedan llevar ya a venir arrastrando niveles de ansiedad importante, y al complementarse con todo este tema de la pandemia, es definitivamente toda una hecatombe, toda una situación en la cual se ve envuelta nuestra salud mental, nuestra salud física, y cómo podemos ser perjudicados en gran forma por este proceso. Cuando nosotros hablamos de ansiedad laboral, también tenemos que tomar en cuenta cómo organizamos el tiempo de trabajo, cómo es nuestro tiempo de trabajo, cómo nosotros viabilizamos el día a día en nuestro ámbito laboral, cómo las personas que son emprendedoras desarrollan esa estrategia en el día a día de cómo mercadear, cómo generar una rentabilidad adecuada. Y esto sumado a que el país ya desde antes de esta pandemia había generado cambios importantes a nivel de impuestos, con el impuesto al valor agregado y una serie de elementos que a todas las personas nos involucra y que a todas las organizaciones, instituciones y personas, sean técnicas, profesionales o sean emprendedoras, en verdad todos teníamos ya una serie de compromisos en los cuales se dio un margen de ansiedad en todo esto por la tramitología, por todos los elementos nuevos que estamos viviendo, por cambios situacionales a nivel país, por la misma crisis fiscal financiera que vive el país. Entonces vemos cómo todas estas circunstancias externas inciden en las personas en generar ese rango de ansiedad. Ese rango de ansiedad que vivimos cada uno en diferentes intensidades. En el dial de la intensidad personal, vemos cómo cada persona modula en la forma en la cual puede hacerlo. Uno lo hace mejor,
otros en verdad se les afecta inclusive su salud integral en este proceso. Y si a eso le sumamos el tema del COVID-19, vemos que definitivamente todas y todos estamos sometidos a una serie de factores. El COVID-19 viene a generar un cambio a nivel mundial en lo que son las actitudes de las personas, en el enfoque de la vida y en la forma en que manejamos el yo interno. Algunos en una manera más descuidada, otros cumpliendo y disciplinados con la normativa sanitaria que se está desarrollando, pensando en mis seres queridos, pensando en mi propia persona, de cuidarme para no generar un riesgo a otros. Y en el efecto multiplicador de ese autocuidado, vemos que cada persona también genera un rango de ansiedad, porque en esa sobreprotección que podamos ir teniendo día a día, sabemos que tenemos que cumplir la pauta, que si usamos un tapaboca, tenemos que tener el cuidado de no andar manoseándolo y de generando riesgos inadecuados cuando estamos usando algo que es para protección y hacemos un manejo inadecuado. El manoteo aquel de andarnos tocando la cara y todo esto, tenemos que tomar en cuenta, y a veces inclusive es por la misma ansiedad. La persona tiende a crear una serie de mecanismos de estarse tocando. Eso es parte del nivel de riesgo en la contaminación a través de los ojos, a través de las fosas nasales y la boca, de que podemos decirle al virus, venga, entre, cuando no cuidamos esto. El lavado de manos, sabemos, es parte de todo. Nos sentimos inclusive más seguros cuando generamos todo este protocolo de lavado de manos, de no estarnos tocando la cara, de el aislamiento o la separación de las personas. Vemos a veces la irresponsabilidad que se da en muchos lugares, ejemplo, supermercados, lugares donde se están haciendo algún tipo de gestión. De hecho, hemos visto bancos que han tenido que cerrar sucursales porque la gente se agrupa en forma desordenada, no están respetando la distancia, no se están cuidando. Entonces lo podemos tomar en dos formas: la ansiedad de poder cumplir con mi seguridad o la ansiedad por querer tener la misma normalidad en la forma en que se manejaba desordenada antes y no poder hacerlo en esto. Entonces vemos cómo esa ansiedad nos puede llevar a una fuerza positiva o a una fuerza negativa en el componente de seguridad en la salud, de seguridad en las personas. Creo que es fundamental que todas y todos aquí nos ubiquemos en este escenario. ¿Cuál es mi nivel de ansiedad hoy? Les hago esa consulta porque en relación a lo que decía Octavio al inicio, dentro de una hora más o menos, queremos ver cómo se comporta la ansiedad en nosotros y obviamente cómo podemos y qué hemos hecho para mejorar dentro de todo esto. Sabemos que existen situaciones de riesgo. Sabemos que ya teníamos anteriormente una serie de elementos que nos generaban ansiedad. Y esto nos lleva al estrés físico, al estrés emocional. Hay un desequilibrio en el organismo. ¿Por qué? Esta sumatoria de niveles de intensidad de la ansiedad, que es la respuesta emocional al estrés. Recordando que el estrés tiene una parte buena, que es ese estrés que nos hace hacer las cosas bien, ordenado, cuidarnos, protegernos con el lavado de manos, con utilizar los elementos, instrumentos de seguridad, a la separación personal, a respetar las disposiciones sanitarias, a no cometer el error de no tener una higiene en todos los componentes de la ropa, inclusive el calzado, el ámbito del hogar, donde estamos en este momento, en esta separación social, producto de la seguridad que tenemos que generar. Y el otro componente es que hay estructuras del organismo, como el hipotálamo y la amígdala, que secretan sustancias. En estos momentos donde hay mucha ansiedad, el cortisol, que es esa hormona que genera ese malestar y esa condición de estrés, la hormona del estrés, se ve abundantemente desarrollada. Es como el mismo virus COVID-19, porque se va moviendo en cada persona y lo va manejando a veces de una forma negativa. Y es ahí donde tenemos, y luego vamos a hablar de esto, cómo ir saliendo mediante algunas estrategias de esa ansiedad que tenemos, cómo ir saliendo de esos niveles de estrés que tenemos producto de todo lo que estamos viviendo. Y es cuando vemos entonces que tenemos que
reflexionar referente hacia dónde vamos y cómo manejamos ese miedo. Ese miedo que es natural, dadas las circunstancias en que vivimos. El manejo del sueño, cómo estamos manejando esa emoción del miedo que nos afecta y nos genera insomnio, que tenemos a veces que automedicarnos, tomarnos un tecito. Ahora hay una barra de elementos a nivel macrobiótico y a nivel de componentes, pero siempre de la mano profesional. Por favor, no nos automediquemos en forma inadecuada y vayamos a generar un riesgo para la salud. Y les voy a ejemplos. En mi carrera hospitalaria trabajé mucho con el tema adulto mayor en el Hospital Nacional Geriátrico y en hospitales nacionales como el San Juan de Dios del Calderón Guardia, manejando poblaciones más jóvenes, y uno ve el rango de situaciones en que la ansiedad pudo haber trasladado crisis que afectan el sueño, crisis que afectan mi diario vivir, me siento mal, no me concentro bien en mi ámbito laboral, pierdo esa noción de la realidad del día a día cuando todos esos factores se conjugan y voy hacia el miedo. El miedo, que es una emoción del peligro y la amenaza. La activación que produce en nuestro cuerpo este miedo es intensa y nos lleva a una lucha continua. ¿Cómo vemos que personas, como les hablaba en aquel árbol que presenté anteriormente de la ansiedad, son hipocondríacos, que se autoflagelan mentalmente, ya producen enfermedades que no existen, pero se sienten mal y tienen que ir a consulta para poder valorar qué es lo que me está pasando? Pero en mi psiquis le estoy abriendo precisamente esa ventana a mi psiquis para poder ir manejando y abordando situaciones, creando esa negación propia, y pierdo entonces varios elementos de coherencia dentro del proceso real, en la cual debemos estar alerta, debemos cuidarnos, tener el autocuidado, que es fundamental, y muchos factores que son complementarios en el día a día para sentirnos con bienestar y calidad de vida. Y algo que les voy a hablar más adelante, pero que sí quiero desde ya mencionarles, es nunca estemos en una sola posición más de una hora, hora y media, porque esto nos va a generar estrés físico. La columna vertebral que habla, la columna vertebral es el eje axial del cuerpo, y ella habla, entonces empieza a sentir dolores lumbares, empieza a sentir dolores en el cuello, empiezas a sentir aquella presión. Mucha gente dice, es que siento como si tuviera unos gorilas en la parte esta del cuello y los hombros, y como a veces la inmovilidad, la inercia, el estar en posturas inadecuadas, y esto pasa en los lugares de trabajo. A veces nos sobresaturamos. Hay personas que son trabajólicas y pasan horas en una sola postura, desarrollando trabajo, que sabemos la exigencia actual laboral es tremenda, a pesar de que la tecnología nos ha ayudado de muchas formas a agilizar cosas. También, al ser más complejo todo, nos lleva a una serie de factores de presión a la persona. Ok, la tecnología llega en un tiempo en que muchos ya tenían más de 40 años, tal vez más, 50, 60 años. Entonces, es más fácil manejar la tecnología. Vean lo que les voy a mencionar en el tema este tecnológico y el ámbito laboral y relacionado a la ansiedad. El tema de, obviamente, y que nos va a desencadenar en un estrés, el tema de la tecnología. Muchos le ponen en su área de trabajo, ok, tiene que trabajar ahora con este equipo y no estaba capacitado. Le cuesta un poco más, mientras más grande la persona, le cuesta a veces un poco más el tema tecnológico. Y mucha gente renunció, y mucha gente se sometió a anticipo de pensión y todo, de la jubilación. ¿Para qué? Para salir como, wow, esto me estresa, entonces esto me da ansiedad, yo no quiero trabajar con esas máquinas, no quiero entrar a ese boom que sabemos que para personas más jóvenes es como el día a día, ellos lo ven tan normal, pero para personas que trabajaban con papel y lápiz y desarrollaban una estrategia totalmente diferente, ojo, y que le dieron fortaleza a las instituciones, pero si algo que tiene Costa Rica es el mejor sistema de seguridad social a nivel continental, y si vamos más allá, el mejor sistema de cobertura universal dentro de los países, incluyendo países altamente desarrollados. De Costa Rica es ejemplo mundial, y a veces nos tiran piedra. A veces, ahora escuchaba algo de El Salvador,
de que estaban cuestionando el tema de los test en Costa Rica y de la estadística que se está dando en Costa Rica. Pero hay un elemento importante en esto, y es que el país lo está haciendo bien. Y muy bien lo explicó nuestro señor ministro Daniel Salas cuando habla, nosotros tenemos sitios centinela que muchos países no tienen. Tenemos un sistema robusto en el diagnóstico de la virología. Tenemos profesionales de alta calidad y de alto nivel. El país tiene elementos humanos, herramientas tecnológicas y componentes de conocimiento que por años le han dado a Costa Rica esa vanguardia en el tema de salud. Entonces, aquí hay un punto. Los países nos miran, unos con un poquito de celo, otros nos ven objetivamente. Europa nos felicita por el abordaje de la pandemia, muchos países nos felicitan por el abordaje, otros verán con cierto celo el éxito de Costa Rica en esto. Pero tampoco podemos nosotros crecernos y cegarnos en el sentido de que lo que necesitamos es que la pandemia se contenga a nivel mundial, porque en el momento que abramos las fronteras, esto puede ser otra implosión y una nueva ola viral en el tema de la pandemia. Entonces, necesitamos en verdad que los países con muchos recursos económicos ayuden a los más pobres para que la pandemia se pueda contener. Y Dios mediante la vacuna, que sabemos se está trabajando aceleradamente, logre salir a flote y poder ayudar, y medicamentos especializados que controlen más la tasa de mortalidad que se está generando en países desarrollados en este tema. Un ejemplo, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, donde la ansiedad ahí es mil, por muchas razones, el tema de las adicciones, el tema de la vida en el corre-corre, la bolsa de valores, la gente en el sueño americano, la gente viviendo el día a día queriendo ser prácticamente multimillonarios, desde la gente más joven, y entramos en cómo los niveles de ansiedad en las diferentes latitudes tienen su rango. Y les voy a poner un ejemplo en el tema Japón. Japón en los años 70 entró en una implosión en el desarrollo organizacional y los ejecutivos japoneses se morían de 35 años. Trabajaban 18, 20 horas diarias. No había una capacidad de regenerar, porque recordemos que el ser humano en el trabajo tiene que tener un lapso en el cual usted pueda regenerar energía, fuentes de energía, y obviamente esto no se estaba haciendo con estos ejecutivos japoneses. 35 años y le daba un paro cardíaco en cualquier lado, producto de la tensión que generaba esto, de la ansiedad tan potente que manejaban y que no controlaban de ninguna forma, por la ambición y por una serie de elementos que hay en las personas que también nos pueden llevar a toda esa serie de situaciones. Entonces, como vemos que el estrés, que es ese elemento que desencadena la emoción de la ansiedad, es normal en muchas reacciones, pero es anormal en un componente cuando ya se están afectando órganos, donde el cortisol ha minado tu organismo y te va a generar enfermedades de todo tipo, mental, física. Los órganos funcionan en forma totalmente descontrolada. No hay una regulación interna en esa homeostasis, esa regulación no existe, se va disminuyendo. El sueño se altera totalmente. Las personas no descansan. La persona llega al trabajo con aquella cara desmanejada, con aquel cansancio. Entonces no hubo la recuperación, esa etapa de recuperación importante para poder regenerar y poder reorganizar nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico, que todas nuestras estructuras y órganos y sistemas funcionen adecuadamente, porque la ansiedad, gente, le quiero decir, puede llevarlos a la muerte si no hay un manejo adecuado de todo esto. Recordemos la alta tasa de suicidios a nivel país. ¿Y de dónde ustedes creen que nace todo esto? De diferentes crisis psicoemocionales, de diferentes situaciones externas que absorben a la persona y lo llevan al caos, lo llevan a disminuir su capacidad de que hay una fórmula que es lo primero, que es el autocuidado. ¿Cómo nosotros podemos generar autocuidado? Y nos vamos entonces a que debemos activar otros elementos. Debemos generar hormonas de felicidad, dopamina, serotonina,
otros elementos que nos generen en verdad la oxitocina, pues manejada ya en el contexto del bienestar, desarrollar todo esto. Y hay formas para eso. Hay formas de manejar ese estrés en el ámbito laboral. Espacios adecuados, armonizados, un equipo de trabajo que sea verdaderamente equipo y que todos marchen a un ritmo adecuado, de que no se perjudique a nadie, de que no exista la toxicidad en el intermedio laboral, aquello del serrucho. Estábamos en algún momento conversando con equipos de salud en algunas unidades en temas presenciales que generaba el programa Vive Bien antes de la pandemia, y hablábamos del tema del serrucho, del famoso serrucho, de cómo a veces en los ámbitos laborales el serrucho puede generar una serie de plataformas de ansiedad increíble, porque es una situación tremenda, no se puede descuidar a nadie, porque en cualquier momento les derruchan el piso. Todo esto lleva a una ansiedad amplia, producto del estrés que esto desencadena, en donde los ámbitos laborales se hacen tóxicos, el clima organizacional tóxico, y eso enferma. Entonces, es una estructura laboral enferma. Y para poder salir de eso es cuando todos tienen que recapacitar y generar sinergia y aspectos positivos de respeto, de empatía, que es muy importante. Y obviamente dentro de nuestro marco laboral sabemos muy bien que rico es trabajar en un ambiente donde yo quiero ir porque me gusta lo que hago, porque me gusta trabajar con mis compañeras y compañeros, porque la jefatura es una jefatura facilitadora de liderazgo rígido y robusto que permite que sus equipos desarrollen grandes ideas, grandes procesos y que impacten en verdad con gran trabajo. Entonces vemos todas estas cosas, cómo nos van sacando de la ansiedad cuando tenemos condiciones laborales adecuadas. Hablamos acá de los tipos de estrés. Tenemos un estrés, ¿verdad?, que conlleva una serie de elementos de naturaleza positiva donde la persona desarrolla y crea mecanismos que son, en alguna medida, psicoactivos que permiten que usted sea puntual, que usted tenga un estudio adecuado, que usted genere una serie de actividades que tienen impacto en la economía, impacto en la salud, impacto a nivel de la estructura de la sociedad, impacto a nivel familiar, impacto a nivel personal. O un estrés que te va a llevar a una serie de mecanismos que conllevan a lesiones a nivel físico y mental, producto de que se te van acumulando cosas a nivel orgánico. Le hablé en este momento del cortisol, le hablé de elementos de actividad orgánica inestable, producto de el desacondicionamiento mental y físico que esto genera. El estrés mal manejado puede llevarte a un suicidio. El estrés mal manejado puede llevarte a perder el control y matar a alguien. Y tenemos ejemplos, país, de personas que en la calle se ofenden porque alguien aceleró o se le metió a alguien y de repente no hay tolerancia. Entonces, esta tolerancia que desde el hogar tiene que irse cimentando, desde la niñez tiene que irse fomentando de los padres a los hijos esa tolerancia, y que en realidad la sociedad, a partir de la familia, increpe en las comunidades a la tolerancia, a la empatía, y que en los ambientes laborales también, porque no podemos disociar el ambiente laboral de nuestra realidad familiar, nuestra realidad personal. Es difícil, muy difícil decir que pongo un zapato ya en mi ámbito laboral y me olvidé de los problemas que existen a nivel emocional externo. Eso es como decir que vamos a cambiar el chip en un robot, y eso no es así. El ser humano no trabaja en esa forma. El ser humano es complementario, es consecutivo, y las cosas que le afectan en alguna medida, si no se abordan adecuadamente a nivel profesional, sino por profesionales que te apoyen, o porque la misma persona puede ir desarrollando estrategias de ejercicio, que ahora vamos a hablar un poco de esas estrategias espirituales, estrategias de autoestima, de fortaleza interna, de voluntad, que puedan sacarlo de esas crisis. Entonces se da un arrastre y vemos que ese problema familiar, ese problema conyugal, que ese problema económico, que esa enfermedad te va a llevar a tener un ámbito laboral desastroso, porque pierdes todo el concepto de concentración, pierdes
esa hambre por hacer las cosas bien en el ámbito laboral, además del estrés que el mismo ámbito laboral pueda generar por las circunstancias que anteriormente les mencionaba, entonces conlleva a realidades, y yo los increpo en ese momento a ustedes de la manera más amigable, a que ustedes autoanalicen su ámbito laboral, qué cosas pueden mejorar, qué cosas me están afectando, y estoy hablando solo del ámbito laboral. Y si a eso le sumamos el tema de la pandemia, ¿cómo podemos autoprotegernos todos? ¿Cómo podemos en verdad crear esa cultura de respetar a las demás personas y a cuidarlas y saber de que esa solidaridad humana nos lleva a una sociedad más productiva, nos lleva a una sociedad más fuerte? No vamos a caer otra vez, como existió en muchos años, el tema de que cada cual le importaba solo su ámbito y lo que le pasaba al vecino no es cosa mía. Ahora en estos momentos de esta crisis con COVID-19, sí tenemos que preocuparnos qué pasa con mi vecino, porque si mi vecino en algún momento, tal vez por alguna circunstancia de limitaciones y todo va a enfermar, estamos en un ámbito, un perímetro donde el riesgo, si alguien en mi perímetro en estos momentos cae positivo, créanmelo que tenemos ahí una bomba de tiempo. Entonces tenemos que en este autocuidado, en esto de cuidarnos todos, tenemos que abrir ya esa ventana de solidaridad y, ¿verdad?, preocuparnos cómo está nuestro ámbito, darnos cuenta quién es. No sabemos si hay adultos mayores enfrente que necesiten de esa mano solidaria. Tal vez tenemos personas con menos recursos que nosotros, ¿cuánto podemos aportar? Todo eso es generar una entropía, una forma empática que también ayuda a disminuir esa ansiedad, porque al encerrarnos solo en un mutismo y no generar tal vez vigilancia y todos los aspectos positivos que nosotros, cada uno puede aportar, estamos limitándonos a solo nuestro espacio y no somos autosuficientes. Sepamos que todos dependemos de todos, no somos autosuficientes, los recursos son limitados a nivel país, debemos contar con ese refuerzo continuo entre las personas, esa llamada positiva que va a sacar en algún momento a la otra persona, ya sea un familiar, un amigo, una persona conocida, de ese ámbito de ansiedad, de temor, de estrés. Eso conlleva entonces a la importancia que tenemos cada uno de nosotros en esa comunicación. Si antes usábamos el teléfono, tal vez para llamadas a veces que no tenían ese peso, ese valor agregado, ahora sí tenemos la oportunidad de darle el uso al celular, además de toda la información y todo lo valioso que es el phone inteligente y de toda esta herramienta tecnológica, de la herramienta humana que se puede desarrollar a través de esa forma de tecnología. Entonces vemos la importancia de sí preocuparnos por los demás, de pensar de que no estamos solos, de pensar de que si el otro se enferma, yo puedo también salir premiado en esa rifa de consecuencias que se dan a nivel de lo que es la socialización y de lo que es el entorno de las personas y de cómo nosotros dependemos unos de otros. En términos generales, el estrés es una respuesta inespecífica, ¿verdad?, que en el organismo se da ante cualquier demanda. Hay un estrés bueno, que es el que les explicaba, el estrés que nos va a llevar al tema de actuar en forma adecuada, en alerta. Alguien me ataca, yo me defiendo o escapo, hago una serie de consideraciones de puntualidad, de responsabilidad social, como en este momento en el aislamiento personal. Todo ese estrés positivo nos ayuda, nos hace crecer inclusive. Pero hay un estrés negativo que te afecta a nivel físico y mental, que te puede llevar a un suicidio, que te puede llevar a la muerte, te enfermas, la inmunidad se desbalancea y puede crear un problema serio para cada persona. Hay efectos estresores. Hay personas tóxicas que son efectos estresores. Hay dentro de las organizaciones de todo tipo de personas con creencias, con valores diferentes, unos valores muy buenos y fuertes, otros valores desvalorizados. Está peor que el asunto fiscal. Entonces, el tema es que cada persona tiene que poner las barbas en remojo en el tema cómo yo puedo ser
mejor persona en tiempos del COVID-19, cómo después de esta pandemia, y lo explicaba en un programa de Colombia hace unos días referente a cómo nosotros tenemos que tener ese propósito de que el día después de todo esto, que puede durar meses, ese día después, pero que va a llegar, el tiempo va a seguir pasando y va a llegar. Lo que queremos es que no cueste tantas vidas, lo que queremos es que la gente no quede indefensa, lo que queremos es que la gente no se muera de hambre, lo que queremos es que la gente no cree inanición, producto del desempleo, un desempleo que en este momento, veo las estadísticas del informe de la Nación y se habla de un 38%. En este momento, un país de 5 millones de habitantes con un 38% de desempleo. Y en esto sumamos a todos, a los nacionales y a la población migrante que vive en este país, que paga impuestos también en este país, que desarrolla obras en este país. Entonces, todas las personas debemos ser solidarios y apoyarnos porque todos estamos comprometidos con el aspecto positivo y con el aspecto de cómo la secuela a todos estos factores nos pueden perjudicar. Los efectos, consecuencias del estrés son increíbles. Desde personas que pierden el nivel de tolerancia y matan a alguien por un impulso. Desde personas que agreden a sus seres queridos. Desde personas que queman una casa. Desde personas que agreden a cualquiera producto de ese descontrol que genera precisamente el efecto de estrés liberado hacia un estado de emoción, consecuencia que es la ansiedad. La ansiedad producida bajo estos factores. Cuando hablamos de ese estrés, tenemos un nivel normal de resistencia. Y es lo que les hablo al inicio, es un estrés que nos puede llevar a un equilibrio en muchas cosas, pero también hay el estrés que no se maneja adecuadamente y lleva a una alarma. El organismo se defiende, trata de ir llevando un equilibrio. En el ámbito laboral, por ejemplo, esas cargas laborales que a veces se dan, ese exceso de horas, ese exceso de cosas que hay que hacer. Además tenemos la situación familiar, la situación económica, una situación de enfermedad, tenemos la pandemia en estos momentos. Nadie se saca de la cabeza el COVID-19 en este momento. Inclusive los irresponsables que andan en la calle descuidados y que no mantienen la distancia entre las personas. También ellos en su mente lo tienen, pero ellos dicen, no, eso no va a afectarme. Está la gente que tiene ese criterio, eso no me va a pasar a mí. Esa es una irrealidad. Ese es un surrealismo que no es válido porque sí nos va a afectar si nos descuidamos. Sí nos va a tocar si no mantenemos las condiciones estratégicas de seguridad adecuada y de higiene adecuada. Nadie es invulnerable. Conversaba en algún momento con alguien referente a este tema que tiene una empresa y me dice, no, debe ser que tenemos inmunidad, pero nosotros, nadie es invulnerable. Quitémonos eso de la mente. Dejemos esa incredulidad inocente de pensar de que no nos va a tocar, porque esa es una falsedad mental y una situación que nos puede llevar a cometer errores graves de los cuales después nos vamos a arrepentir. Entonces tratemos de ser coherentes en esto. Tenemos que cuidar, tenemos que tener las medidas proteccionistas. El ámbito de trabajo tiene que tener la higiene adecuada, porque no sabemos en qué momento alguien entra con el virus. Entonces hay que tener esa resistencia, ese nivel de control y de contención adecuado. Y ser vigilante, vuelvo a mencionarlo, la vigilancia en el ámbito laboral de cómo se están haciendo las cosas, de cuáles son los factores de riesgo que hay en estos momentos de pandemia en mi lugar de trabajo, y le hago la consulta a ustedes. ¿Cómo es mi ámbito laboral? Para que cada uno lo mentalice en este momento. ¿Cómo es el nivel de protección que genera cada uno de los funcionarios del ámbito laboral? ¿Cuál es la actitud de la jefatura ante los riesgos que puedan existir en el ámbito laboral? Porque los líderes o los niveles jerárquicos también son parte de ese conglomerado que se puede contaminar en el momento de que las unidades no tengan los controles adecuados, de que no haya la protección adecuada. Hemos tenido casos de policía, un caso de policía de tránsito, donde se exponen en el día a día o cualquiera de las fuerzas policiales. Migración acaba de tener un caso de 12 personas, están ahorita en el centro de Heredia, en el lugar este
arresto de personas migrantes con positivo. Toda esta policía migratoria se vio arriesgada. Entonces ellos no tenían su equipo adecuado de protección. Si no guardaban ellos mismos los niveles de higiene, de separación y los niveles de control en su ámbito laboral, se nos desencadena todo un nivel de contaminación en toda esa fuerza policial. Entonces veamos cómo los ámbitos son amenazados en el día a día. Los taxistas. Hace poco estaba viendo un reportaje sobre algunos taxis han asumido el montar su barrera. Los comercios, los supermercados de los chinos, por ejemplo, están teniendo sus barreras. Porque muchas de sus familias allá en la China continental, de donde se produjo la pandemia, le informan, tienes que poner esto porque si no te contaminas. Esta es una enseñanza y aprendizaje del día a día. El tema de ansiedad también es un tema de aprendizaje del día a día. Usted tiene que saber conocerse, autoconocerse y saber cómo en realidad nosotros podemos aportar en beneficio de los demás en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de bienestar, pero también cómo nosotros podemos ayudarnos y no caer en un vacío, en un limbo en el cual por ciertas condiciones de una baja autoestima, estados depresivos, condiciones de el apocamiento que viven muchas personas, apocamiento que nos lleva a una condición en la cual obviamente no te cuidas, no te preocupas porque hay personas que en este aislamiento personal no se bañan todos los días y no porque hayan viajado a España y hayan aprendido ciertas culturas. Esto es un comentario cultural muy respetuoso, pero hay personas culturalmente que dicen, bueno, no es necesario, pues no, si en mi ámbito es necesario. En una pandemia es necesario. Como esta, los niveles de higiene es fundamental. Entonces tenemos, y eso ayuda también a levantar la estima, a levantar el espíritu, a sentirnos mejor, diferente, que estamos vivos, que estamos activos. Y viene esta consulta, ¿en qué fase te encuentras de toda esta ansiedad laboral? ¿En qué etapa te encuentras? Una consulta a ustedes. Ahora, ya prácticamente en unos minutos, vamos a abrir un poco el compás para que Octavio revise el chat, pero la idea es de que nosotros todos tenemos niveles de ansiedad diferentes. No todos tenemos la misma fortaleza. No todos tenemos ese acompañamiento adecuado para manejar situaciones psicoemocionales, manejar el estrés, manejar la ansiedad. No todos tenemos ámbitos laborales tan bonitos. No todos tenemos estructuras mentales que nos permitan sobrellevar situaciones por la fortaleza interna. Eso no me va a dominar a mí. Eso no me va a afectar. Me voy a cuidar bien, voy a protegerme, voy a ser solidario, empático. La familia, educar en ese árbol generacional que hay ahorita en las casas de los niños. Como no hay escuelas abiertas, entonces los niños están ahí, están las personas mayores, están las personas más jóvenes, están adolescentes, que a veces cada uno en su entorno hace presión y usted realizando teletrabajo. Entonces usted tiene que tener un equilibrio ante todo. Equilibrio con el ruido, un equilibrio con el ámbito, el tema de que cada cual necesita su espacio, el respeto mutuo, la tolerancia, la empatía. Entonces veamos cómo todos estos factores son primordiales en la forma en que nosotros podemos manejar este proceso. ¿En qué fase te encuentras? Esa es una consulta interesante que me gustaría ustedes puedan abordar y manejar dentro de lo que son los diferentes elementos que te generan la ansiedad. Ansiedad que en algún momento nosotros tenemos que ir controlando porque de lo contrario perdemos la calidad del trabajo, perdemos la calidad de lo que hacemos. Y es parte de todo. O sea, nosotros en verdad, vamos a poner un ejemplo de la situación que viven otros países en este momento. El caso de los Estados Unidos. Hemos visto posiciones del presidente Trump referente a cómo abordar la pandemia sin ser experto en salud. Vemos el diferendo con las autoridades sanitarias. Vemos cómo
lo que es la Cámara de Comercio norteamericana ha presionado en gran forma para que se reabran cosas, se reabran todo lo que es el comercio. Y sabemos que hay presión de muchas organizaciones en el aspecto económico para que se generen algunas situaciones de apertura porque la parte económica está golpeada, lo sabemos muy bien, pero también la vida está en riesgo. Entonces te pone en una balanza. ¿Qué es más importante en este momento? En este momento. Sabemos que todo es importante basado en lo que se pierde, pero la salud y la vida o el dinero. Obviamente tenemos que tener recursos, pero si yo hago una balanza ahorita, le dejo la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La salud y la vida o el dinero? ¿La macroeconomía de un país o la preservancia de los ciudadanos en base a la salud y la vida? Son cosas que hay que tomar en cuenta y recargar batería. Sabemos que la pandemia no va a durar para siempre y sabemos que va a haber un día después, como les comentaba antes. Entonces aquí van varias consultas. ¿Qué me estresa? ¿Está en mi mano la solución? Porque si no está en mi mano la solución, debo buscar ayuda. ¿Qué herramientas necesito para resolver lo que me está estresando? Y es aquí donde hay muchas cosas. Están las propias, hacer ejercicio, generar una alimentación adecuada, generar la integración, la conversación con mis seres queridos, crear una serie de vínculos positivos, hablar por teléfono con personas positivas que te generen fuerza, que te generen carácter de perspectivas de mejora, de bienestar, de calidad de vida, y lecturas inclusive que lleven a esta formalidad integral de pensar espiritualmente. Cuando hablo de pensar espiritualmente, es de que no estamos solos, de que existe dentro del universo el poder que nos puede sacar adelante también. Todo eso fortalece interiormente. ¿Qué efectos generan en mi cuerpo y mente los factores estresores? Que pueden ser de múltiple naturaleza a nivel laboral. Sabemos que hay muchos factores estresores. Entonces, usted defínalo, porque cada uno de nosotros tiene su ámbito, tiene su intensidad. Como les hablaba hace un rato, la modulación de la intensidad de su ansiedad es una situación que regulamos de uno a uno, pero podemos obviamente apoyarnos en figuras dentro del concepto sanitario, figuras dentro del concepto espiritual, figuras dentro del concepto familiar y personas que son parte de mi estructura psicoemocional. ¿Qué hago para manejar el estrés? No es simplemente tomarme una pastillita X. Es que esto es más complejo que eso. Es racionalizar qué cosas debo cambiar para mejorar. Es racionalizar en qué cosas debo poner objetivos y metas para poder crecer en todos los aspectos. Crecer como persona, desarrollarme como persona, poder generar recursos también. Y aquí voy a algo que decía en algún momento el general Patton, que fue un general famoso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra no termina hasta que termina. Y así es la vida. La vida no termina hasta que termina. Entonces, las emociones no tienen edad, las aspiraciones no tienen edad, la motivación no tiene edad, el ser positivo no tiene edad, la resolución a conflictos no tiene edad, el crecer como persona en el ámbito de la familia, de la sociedad, de la comunidad, no tiene edad. Vemos personas grandes ya, que son ejemplo mundial. Y yo soy un fanático de un actor norteamericano, se llama Clint Eastwood, que es una persona que desde que inició su carrera ha ido increciendo. Ahí vemos entonces como la motivación, y es una función laboral también. El ser actor es una función laboral. Entonces, como personas que no termina, y tenemos 88, 89 años y estamos produciendo películas, estamos actuando en películas, estamos generando para otros conocimiento de mi experiencia de vida, porque si algo es importante en los países es respetar la experiencia de vida. Las canas no están gratis. La experiencia vivida en cada ámbito laboral, eso tiene un valor incuestionable y nos lleva al conocimiento que también nos libera de ansiedad, porque muchas veces nos ponemos ansiosos porque no sabemos hacer algo en el ámbito laboral o no lo hacemos bien en el ámbito laboral
por falta de capacitación, por falta de preparación, por falta del conocimiento técnico adecuado, por el manejo práctico inadecuado. Entonces vemos que la experiencia suma cuando otros te apoyan en el ámbito de lo que tienes que hacer. Eso es fundamental. Causas del estrés son múltiples. Son múltiples. Acá en esta figura del COVID-19 y el trabajo, de la reeducación de la jornada laboral y cómo entenderla. Entonces, vemos acá una serie de elementos. ¿Cuánto se puede reducir la jornada dentro de lo que es todo este proceso? Para muchos fue un 50%. ¿Ves? En el cual vemos que la productividad de las empresas disminuyó, primero por el aislamiento que se dio. Las personas tenían temor de ir y meterse a lugares, andar en las calles, y es racional todo esto, y es que esa es la mentalidad para poder hacer contención. Vemos una ciudad de Madrid totalmente vacía en determinado momento, vemos Nueva York, la ciudad que nunca duerme, lo que es todo el Times Square, lo que es toda la Quinta Avenida, lo que es el Central Park, todos los lugares donde antes se aglomeraban miles de personas vacías, producto de que es la forma de controlar esto. Si vemos que la medida de contención por el COVID-19, no hay un límite en este momento porque se está peleando en el día a día. Estamos en las trincheras en las cuales los equipos sanitarios llevan la primera línea de fuego, enfrentándose al virus para salvar vidas. Pero también trinchera en la que todos los ciudadanos estamos inmersos, cada uno en su campo de batalla. Y el que asoma la cabeza inadecuadamente, ¡pum!, lo agarra la bala del virus. Entonces sepamos de que esto es real, de que no es que le va a pasar a otro, pues cada uno de nosotros está ahí. Había una anécdota de un soldado en Vietnam que decía, se están muriendo muchos compañeros, pero yo como que estoy protegido por algo. Y resulta que 2 o 3 días antes de que evacuaran Saigón, lo mató una bala. El descuido por algo. Estaba leyendo que el hombre confió de una situación en la cual no tenía que confiar, excedió la confianza y lo mató una bala. Entonces veamos que todos tenemos que afrontar nuestra realidad. Todos estamos en esto comprometidos. Todos somos vulnerables y todos tenemos una misión de cumplir en esta guerra contra el COVID-19. En el ámbito laboral, vemos que hay muchas situaciones dentro de salud ocupacional. Personas inclusive que la ansiedad te lleva a una serie de elementos como reacciones alérgicas, como intolerancia, tal vez en la misma forma en que manejo mi ámbito y me siento estresado o me cae mal alguien. Empiezas a tener toda aquella fobia y reacciones asociadas que conllevan a la intolerancia en el ámbito laboral. Empiezas a estar irritable, empiezas a sentirte totalmente descompuesto en mi ámbito. Este lugar no me gusta ya, quiero irme de aquí. Y caes en una serie de posiciones de inestabilidad que conllevan a un comportamiento inadecuado, una baja en la productividad, una baja en la concentración y en la calidad de lo que estás haciendo. Y recordemos que todo trabajo es digno. Independientemente de lo que se haga, todo trabajo es digno. En este momento, si yo le pregunto a usted, ¿qué es más fuerte dentro de la contención de la pandemia? ¿El misceláneo o el director de cierta institución? Ustedes tomarán sus decisiones en esto. Para mí los dos son importantes, nada más que uno tiene un nivel de contención que es vital y el otro un nivel de estrategia que tiene que ser desarrollado. Pero todo ámbito laboral es fundamental y más en estos momentos de pandemia. Y entonces cuando empezamos a entender, es cuando empezamos a entender que hay consecuencias. Consecuencias que nos llevan a aparecernos de la foto por el nivel de ansiedad. Wow, todo desmanejado, descuidado. Bueno, ahora con el tema este de que mucha gente no va donde los peluqueros y los salones y todo, por el mismo temor que existe y por el aislamiento personal, mucha gente anda con más pelito a lo que le crece pelo, ¿verdad? Dice Octavio que no hay problema, él pasa. El tema ahorita Octavio nos comenta, el tema de esto es que las personas, en verdad,
hemos tenido transformaciones en múltiples, en estos 2 meses, en múltiples cosas. El 85% de las enfermedades tiene su origen en el estrés. Y el estrés, recordemos, nos desencadena en esa reacción emocional que es la ansiedad. Tenemos entonces que, mediante ese control, ese equilibrio que tenemos que ir desarrollando, con buenas horas de sueño, haciendo ejercicio, alimentándonos bien, teniendo lecturas positivas, espiritualmente fuertes, conllevando un nivel de existencia solidaria y empática hacia los demás, recordando que todos dependemos de todos, que nuestro trabajo es valioso. Tienen que creerse la gente. Habían como 110 personas, 99 personas en este momento. Todos realizamos funciones que son valiosas. Todos realizamos una labor que es necesaria. Y si estamos en este momento histórico, en este tiempo y espacio ubicados ahí, tenemos que hacerlo y dar lo mejor de nosotros. La mejor versión de nosotros. Eso es fundamental. Porque en esa medida el país gana. En esa medida su familia gana. En esa medida usted gana como persona, gana como trabajador dentro del concepto y lo que desarrolla va a ayudar a otros. Qué importante, gente, este punto. Tenemos que, a partir de este momento, pensar siempre, esta va a ser mi mejor versión. Esta va a ser la forma en la que yo voy a aportarle a los demás. Esta va a ser la forma en que yo voy a cambiar lo negativo que había en mí. Esta va a ser la forma en que voy a manejar mi vida en una forma ordenada. Ahora que cerraron un montón de bares y un montón de lugares de prácticas a veces complicadas en ciertos lugares en Barrio California, donde los adictos venden y desarrollan un comercio ahí perverso, cuando todo esto se da, uno dice, bueno, la ciudad respira, hay una purificación, las personas también se descontaminan. Hay un proceso de descontaminación que se ha venido viviendo por años, con drogas, con cigarrillo, con alcohol, con sustancias que lo que hacen es lesionarte. Ningún trago de alcohol cura la ansiedad. Ningún trago de alcohol cura el estrés. Ninguna acción adictiva cura esta situación. Es la perseverancia en mejorar mi calidad de vida, cuidándome, el autocuidado personal y generando una actitud positiva ante la vida. Todos tenemos siempre caídas, pero debemos levantarnos, sacudirnos y seguir con más fuerza, buscando lo que les hablé hace un momento, mi mejor versión de mí mismo. Eso es importante, sumamente importante. Los síntomas del estrés van a ir desde el componente psicoemocional, me siento mal, la desconcentración, irritabilidad, problemas orgánicos a nivel cardíaco, a nivel digestivo. Muchas veces vemos que cualquier situación de ansiedad o un estrés ya descontrolado nos lleva a trastornos digestivos importantes, nos lleva a un sistema nervioso alterado, nos lleva a emociones encontradas que nos van a llevar al síndrome de pánico y miedo, donde siento que me muero, que me desmayo, que empiezas a sentir de todo. La autodestrucción que va generando todo este estrés negativo en el organismo es terrible. Y lo hemos vivido. Y sé que acá en todos los participantes a este webinar, en alguna medida hemos experimentado muchas de estas cosas que les he venido mencionando. Y parte de todo esto, Vanessa, quiero conocer un poco de la participación de ustedes. Don Octavio, abrimos, por favor, el canal para que usted nos comente cómo está el chat. Gracias, César, aquí ponchando, porque había algunos detalles ahí que tuvimos que solventar. Gracias, César. Bueno, vamos a hacer una revisión rápidamente. Rápidamente vamos a hacer una revisión de lo que es el chat para mencionarles a todos ustedes, bueno, la participación igual, ¿verdad? De las 7 provincias. Importante recalcarles, por favor, darles me gusta a la página
y también llenar el formulario. Vamos a entrar en una revisión rápida de lo que tengo aquí en el sistema para tratar de llegar un poco, obviar algunos comentarios, que es básicamente de la ubicación: Guásimo, Corralillos, Filadelfia, Heredia. Burnout o fundición, definitivamente asociado a la buena o mala fe de las jefaturas. Don César, los jefes nuevamente en la palestra. Bueno, yo siempre he considerado que hay jefaturas buenas, hay jefaturas regulares y hay jefaturas excelentes. Creo que lo que hemos conocido de jefaturas excelentes, pues podemos decir de que no todo es negativo. Sí, dentro de 30 años de experiencia en un ámbito tan grande como es la Caja Costarricense de Seguro Social, hemos conocido de todo un poco. Creo que en los últimos tiempos ha sido excelente esa percepción que podemos hablar de los liderazgos que se puedan dar, pero sé que también dentro de sus organizaciones hay de todo también, y entonces es importante poder rescatar que como equipo de trabajo vamos a encontrar siempre que la sinergia dentro de lo que es el ámbito de liderazgo, jefatura y los equipos de trabajo es fundamental. Donde hay un eslabón suelto o débil, donde hay un eslabón que no amarra la cadena, esto no se hace bien y se descontrola todo. Entonces creemos importantes que las jefaturas siempre asuman ese rol de ser líderes para que podamos llevar este barco a buen puerto y para que los equipos entiendan ese lenguaje optimista, positivo, de respeto, de empatía, de solidaridad, de crear un mecanismo de fortalezas y de oportunidades. Creo que por ahí va el rumbo de esto, David. Bien, Erika nos menciona: a mí me ha cambiado la rutina de dormir. Me cuesta mucho conciliar el sueño. Paso algo enojada cuando las cosas no salen como las planeo en mi hogar. Bueno, Tengo, a todos nos ha cambiado en realidad el ritmo porque el estar en teletrabajo es una práctica que muchos no conocíamos. En lo personal, siempre he sido muy activo a nivel de ámbitos de la institución, tanto hospitalario como a nivel central y a nivel del apoyo que la institución da a muchas organizaciones públicas y privadas y a instituciones dentro de la misma organización. Entonces, es un cambio importante, te da más lo que llamamos nosotros horas pompa, porque tienes que estar a veces un poco más estático de lo común. Sin embargo, hacemos toda una asimilación y adaptación. Y hay algo muy importante que decía Charles Darwin. Esto no lo gana el que es más fuerte, sino quien se adapta mejor a los cambios. Y los cambios están en el día a día. En esta época de pandemia hay cambios día a día, hay una enseñanza de vida para todas y todos. ¿Ok? tenemos un comentario del doctor Calderón. Dice: creo que el cortisol aumenta la resiliencia y promueve un estado sano de alerta ante el peligro de cada día, sobre todo en estados de inflamación generalizada. El cortisol en antiinflamatorio, estimulante y en reacción normal de mucha gente euforizante. Sí, sí, el cortisol pues tiene ambos elementos, un elemento de liberación de niveles de estrés alto, pero también puede tener ya en un proceso terapéutico manejado bajo otros niveles, podría ser que se cree controles de todo, pero me voy más al tema de que este cortisol que les hablo a nivel sistémico no te genere los problemas que te va a generar si no es controlado. Oiga, César, perdón, me río porque oiga este. Uh -huh. Vamos a ver. Dice aquí Ana Isabel: desde que estoy con el teletrabajo, y yo comparto mucho de eso, porque se habla de que se aumenta la producción, yo no sé qué tanto, pero dice: desde que estoy con el teletrabajo, me siento más agotada y casi no puedo leer por las noches, me da mucho sueño. Es un cambio de rutina, es un cambio de muchas cosas donde tienes que estar en un ámbito a veces complicado cuando tienes a toda la familia ahí, donde no tienes a veces ese relax adecuado. Por eso es que hay que crear una estrategia en el teletrabajo y adaptarse a ese cambio, pero también buscar que los horarios sean concretos del teletrabajo
y luego totalmente separar el ámbito personal del laboral. En esa dinámica, porque mucha gente tiene teletrabajo y cree que el teletrabajo es 24 horas, y ese es un grave error porque te enfermas. Aquí hay que hacer una separación. Se hace el corte, termina la actividad, ok, ahí quedó el trabajo, voy a mi ámbito aquí de la casa a buscar mi espacio, tal vez de donde estaba ubicada en el teletrabajo, ya vas, ves una película, te comes una fruta, compartes con tus familiares, se genera una serie de actividades diferentes, haces ejercicio, oyes música, tratas de liberarte de toda la situación, te das un baño rico y luego haces una serie de actividades que te agraden y ahí vas a ver que te va a dar ganas hasta de leer un rato en la noche. En realidad es Canten, salir de eso, sí. que canten, que Cantar, bailen, todo esto, que bailen. cantar, bailar. Cada actividad, lo importante es no ir a meterse ahorita en ningún lado a eso. Tiene que ser el Sí, no, karaoke en no, la cantar en casa. la casa. El Cantar o karaoke bailar en la casa. en la casa, correcto. Doctor, dice Ana Isabel Guevara, lamentablemente a veces no se puede romper relación con personas tóxicas, generadoras de estrés. ¿Está de acuerdo con eso, doctor? Que no Nosotros se pueda romper. tenemos que aprender dos cosas. La toxicidad se cura. Vean qué interesante lo que les voy a mencionar. La toxicidad se cura en el sentido de que hay personas que arrastran marcas desde la niñez que nadie ha sido asertivo con ellos en muchos aspectos. En la medida que esta persona se le enseña de que el ser humano y que la persona se fortalece y mejora su condición y su bienestar en base a un cambio de actitud, en esa medida esta persona tendrá que aprender que para poder coexistir y subsistir dentro de los ámbitos laborales, dentro de los ámbitos sociales y en el mismo marco familiar, tendrá que cambiar actitud y aquel que no lo haga sucumbe. Pero no hay espacio para los tóxicos en un mundo nuevo, en un mundo de oportunidades, en un mundo de mejoras, en un mundo de fraternidad, de solidaridad, de empatía. No hay espacio para los tóxicos y se van a ver disminuidos en tal forma en la medida que el ejército de gente empática, de gente solidaria, de seres humanos que queremos un mundo mejor, nos manejemos como equipo. Y entonces esa unidad que está ahí o sucumbe si no cambia o se mete al tren a ser parte de las personas empáticas. Y hemos visto muchas personas cambiar. La toxicidad se cura. Nos dice Nidia Blanco, el estrés me altera la alergia y esta me produce bronquitis alérgica. Es horrible si no me controlo. Recordemos que hay muchas personas a nivel psicoemocional tienden a hacer una serie de reacciones asociadas que tienen que ver con la parte psicosomática, que tiene que ver también con su equilibrio emocional, que tiene que ver inclusive también con esa vulnerabilidad inmunológica que tenemos las personas. Entonces, va a haber esto, claro, porque está interconectado, hay órganos que están precisamente interconectados con esos altos niveles de estrés y el organismo todo en conjunto se va a ver afectado. Y van a haber reacciones asociadas a esto en el sistema inmunitario y va a producir alergias, reacciones de todo tipo. Hay personas que no pueden respirar de repente en un estado de ansiedad, que hay grandes ejemplos de esto que se ven en el día a día. Esbetiana dice, no sé si es estrés o ansiedad, dolores fuertes de espalda, onocofagia y paso sin poder dormir hasta altas horas de la noche. Es recurrente lo de la falta de sueño, lo que he leído. Sí, muy recurrente. Aquí mi consejo es cambiar el chip del concepto de lo que estás haciendo en rutina, ir hacia el ejercicio, la alimentación sana, la lectura, la música, el canto, el bailar, el mejorar en verdad tu ámbito interno espiritualmente y lograrás el equilibrio que necesitas para poder dormir mejor. Ayúdate también, ese balance energético lo logras cuando reflexionas y meditas en verdad qué cosa estoy haciendo mal, me estoy dejando someter por circunstancias externas. Todo tiene solución, pero tienes que ir en esa ruta y creerlo y autoayudarte. El autocuidado propio es fundamental. A veces exageramos todo mentalmente, producto de que nos flagelamos en el día a día. Tenemos que salir de esa rutina y tenemos que generar cambios, cambios que nos llevan a ser
calidad de vida hacia nosotros y bienestar y calidad de vida en la relación con los demás. Dice María Elena Montero, a mí también el teletrabajo me tiene fundida. Yo estoy organizada con el trabajo, pero desde ámbitos superiores suman demasiado estrés. Eh, Voy a terminar con los comentarios, Doc, si le parece, y usted retiene o comenta sobre el que disponga o hace un comentario general. Sí, ya haremos un comentario general, sí, y ya estamos casi por cerrar el webinar Ok, a las voy a 13:30. resumir rápidamente dos comentarios más. El problema son quienes están en la casa y llegan a interrumpir mientras uno está trabajando, se refiere al teletrabajo. Piensan por ratos que uno está de vacaciones. Otra muchacha también es S. Chavarría, dice, buenas tardes, efectivamente eso sucede en teletrabajo, no me levanto más que para ir al baño o almorzar, porque hasta el café me lo tomo mientras trabajo y definitivamente trabajo muchísimas más horas en esta modalidad. El agotamiento llega rápidamente y las horas de descanso cada vez son menos. Y para cerrar, dice, y es que todo se junta, esto lo menciona Erika, el teletrabajo ayuda a tus hijos con tanta carga de trabajos virtuales, de hacer manualidades, atender el hogar y en mi caso atender clientes virtualmente. Es un estrés constante, sinceramente, dice. Dice María, como lo mencionó usted, Doc, la toxicidad se cura, sí, pero algunas personas no quieren o ni siquiera se reconocen como tales. Y el último, Gretel Quesada. Tomar en cuenta que esta situación sumó a toda una familia en teletrabajo y en telestudio, generando más estrés porque hay momentos en que todos están en conferencia o atendiendo llamadas y se cree que porque estamos en teletrabajo la jornada es 24/7, olvidándose que hay tiempo de almuerzo y de café. Sí, me parece interesante. Estamos en tiempos de cambio y esto nos lleva en el tema de teletrabajo, por ejemplo, a que sí, en una casa hay 3, 4 personas haciendo. Ahí se tuvo que haber dado una conversación inicial y es cómo distribuimos esto acá para no perjudicar el ámbito de lo que estamos haciendo cada uno, hablar con los niños, con los adultos mayores, con toda la familia, decir, bueno, tenemos esta situación de una pandemia, tenemos que cuidarnos todos, vamos a tener que trabajar acá, nos vamos a organizar de esta forma y crear precisamente una estrategia propia de cada ámbito para que cada uno pueda desarrollar lo suyo. Sabemos que a veces las casas no son tan amplias en algunos casos y de que los espacios cuesta encontrar el espacio adecuado para generar el teletrabajo y en esa medida en que esa negociación interna se pueda generar. Pero sí le vuelvo a mencionar de que el teletrabajo también tiene un límite y que se debe cerrar la computadora, la laptop o con lo que trabajen a una hora determinada ya porque lo que sigue es el ámbito propio, el ámbito personal. La persona que, aunque desarrolle trabajo independiente ahora con todo lo que es la venta virtual y la negociación virtual también, tienen que ir a un horario en el cual hagan ya un cambio de actividad. Si no, se enferman y no sirve todo el esfuerzo que está haciendo, toda esa sinergia que quiere desarrollar, no va a poder lograrla porque se enferma a razón de todo esto. Tenemos que poner límites, pero sí hay que negociar esos espacios de trabajo adecuados y que el resto de la familia entienda y comprenda que van a haber momentos en los cuales tenemos que tratar de cooperar entre todos. Es difícil, pero se logra con la concertación entre cada una de las partes sobre esto. Cuando hay niños es complicado también porque los niños estaban acostumbrados a los espacios abiertos, a jugar, a ir a la escuela y todo lo demás, pero bueno, hay que explicarles también a ellos. Estamos viviendo una situación peligrosa de salud y necesitamos que cada uno se adapte a este nuevo sistema mientras duremos en este proceso para luego retomar muchas cosas, pero en este momento es disciplina y es disciplina desde el más chiquito al más grande y es disciplina en que respetemos cada uno la labor que hacemos. Ninguna de las labores es más importante, quiero mencionar esto, porque se da a veces en el roce familiar, no, que mi labor, no, ninguna labor es más importante. Cada uno de los teletrabajos que se hacen es importante. Entonces, hay que tratar de organizarse y ser solidarios y tolerantes con todo lo que se está dando. Muy bien. Tiene cerrado el micrófono.
Gracias, gracias. Eh, Muchísimas gracias, doctor. Quizás un mensaje final ya para cerrar, que estamos casi que Sí. sobre tiempo. Primero que todo, agradecerles a todas y todos durante esta hora y media en que hemos estado en este webinar muy importante sobre la ansiedad laboral en tiempos de la pandemia del COVID-19. Creo que cada uno lleva ya un mensaje de que la importancia de lo que hacemos es fundamental, de que tenemos que dar nuestra mejor versión de nosotros, de que no nos debilitemos, de que todos estamos pasando por una crisis, todas y todos, desde el presidente de la República hasta la persona más humilde en el ámbito nacional, estamos inmersos en una crisis. Estamos y necesitamos unos de los otros. Cuidémonos, mantengamos las medidas de control y de contención. No nos confiemos de que a nosotros no nos va a pasar porque eso no es así. Tratemos de ayudar a otros que tal vez por desconocimiento o por falta de información estén cometiendo graves errores. Tratemos de inclusive ser vigilantes ante las autoridades en situaciones que vean que están afectando la salud de todos y tratemos también en el ámbito laboral de despegar lo laboral de lo personal. El tener teletrabajo no significa que usted sea esclavo del teletrabajo. ¿Por qué? Porque las organizaciones saben que si su recurso humano se enferma, se debilita precisamente lo que se está haciendo. Entonces necesitamos protegernos. La empresa privada y pública tiene que comprender de que el recurso humano es lo más valioso, de que también las organizaciones del Estado tienen que saber de que los costos de luz y agua, porque yo sé que hay mucha gente ansiosa por esto, tienen que bajar. No se puede mantener esa cuota elevada por el hecho de que la gente esté en la casa. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un sacrificio del Estado hacia el pueblo, porque el pueblo está dando su cuota de sacrificio. Entonces, eso es parte de, y lo otro es de que nos necesitamos como personas sanas. Si nosotros dejamos que la ansiedad y el estrés gobiernen nuestras vidas, estamos creando un mecanismo autodestructivo. Crean en cada uno de ustedes, crean en sus trabajos que son importantes, en sus emprendimientos y en el aporte que le pueden dar a la sociedad en tiempos del COVID-19 y más allá. Muchísimas gracias, bendiciones a todas y todos. Gracias, Octavio. Gracias, Víctor, por todo el apoyo técnico y a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de este webinar. Los invitamos a seguir con el programa Vive Bien mañana y el día viernes en diferentes actividades que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias. Sí, gracias, gracias, doctor Augusto, César Augusto Delgado González, así como lo menciona usted también para don Víctor Jiménez Sandí, que estuvo hoy en este webinar con el tema de manejo de la ansiedad laboral en tiempo del COVID-19, el cual usted puede encontrar también en el canal de YouTube de Vive Bien. Y cerramos con el mensaje con el que iniciamos, recordándoles la jornada de vacunación que va del 4 al 8 de mayo para las iniciales o la primera letra de su apellido de la A y B, del 4 al 8 de mayo, en donde los adultos mayores serán atendidos de 7:30 a 10 de la mañana y la población en riesgo de 10:30 a 3 de la tarde en su EVAIS respectivo. Muchísimas gracias a todos y como lo dijimos, los esperamos entonces mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias.